Seguimos con la presentación de la doctora Lorena Barbosa Artavia. La doctora es la secretaria de Educación, Cultura y Asuntos Sociales de Ciprosimeca. Doctora Barbosa es psicóloga clínica, graduada de la Universidad de Costa Rica. Posee más de 4 décadas de servicio en la Caja Costarricense de Seguro Social. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado su labor principalmente en el área de salud Puriscal Turrubares, abordando temas como violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, enfermedades crónicas y salud mental comunitaria. Ha participado activamente en procesos de formación y actualización profesional, así como en espacios académicos y gremiales como conferencista. Es autora de diversas publicaciones, entre ellas el libro Las piezas de rompecabezas que hacen falta para erradicar la violencia intrafamiliar. Actualmente integra el Comité Ejecutivo Nacional de Ciprosimeca. Como ya les mencionamos, es la secretaria de Educación, Cultura y Asuntos Sociales. Bienvenida, doctora. El micrófono es suyo. Gracias. Bueno, después de todas las exposiciones que hemos tenido, que han sido como muy valiosas, y como les dije ahora en la mañana, este tema de trabajo en hormiga tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con equipos de trabajo. Es un tema que a mí me encanta porque es como el poder que uno tiene como persona, como funcionario. A veces esperamos que las otras personas hagan, pero si nosotros no comenzamos con nosotros mismos va a ser como muy difícil, ¿verdad? Yo creo que se predica con el ejemplo y tenemos que ir predicando de esa manera a nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros de trabajo, con la gente, como decía el doctor Vladimir hoy en la mañana, con los pacientitos con los cuales nosotros trabajamos y entonces ahí vamos haciendo. Entonces yo lo que quería era instarlos a que comencemos a hacer. Yo sé que ya comenzamos, ya comenzamos a conformarnos, ya habían otros que tal vez estaban conformados y que no estaban tan activos. Conozco de CELS, por ejemplo, el de Punta Arenas y el de Pérez Celedón, que son CELS muy activos siempre, ¿verdad? Ellos trabajando como hormiguitas, como equipos, ¿verdad? De trabajo que no paran, independientemente cómo estamos. Y entonces quiero felicitarlos y ojalá me encantaría que para la próxima exposición, lo había hablado con el equipo en algún momento, alguno de esos equipos nos puedan colaborar con una capacitación o una participación para ver el trabajo que ellos hacen, porque creo que también los seres humanos necesitamos cierto reconocimiento y este, como decía don Vladimir, si no lo cacareamos, pues no se ve. A veces con esto del cacarear, a veces me preocupa porque muchas veces he escuchado en las jefaturas decir hay que cacarear y a veces uno cacarea y más bien se trae conflictos, ¿verdad? Pero yo creo que el trabajo que es bueno hay que demostrarlo, ¿verdad? Hay que enseñarlo. Así tal vez los otros equipos pueden coger ideas eh, y nos ayudamos entre todos, porque yo creo que el trabajo es de todos y de todas, ¿verdad? Si no lo hacemos de esa manera, pues no lo vamos a lograr. En el artículo 47 de nuestro estatuto, que dice conformación del comité ejecutivo local, los comités ejecutivos locales están conformados por una junta directiva compuesta por 5 miembros, hasta donde sea posible de conformidad con los siguientes puestos. Tiene que haber un presidente en estos equipos de trabajo. Secretaría de afiliación es como una representación, eso lo conversaba ayer con la licenciada Salas, es una pequeña representación de lo que tenemos como en el CEN. Les digo que bueno, porque es como una réplica. La Secretaría de Afiliación, Organización y Asuntos Regionales, la Secretaría de Comunicación e Información, Actas y Correspondencia,
la Secretaría de Conflictos y Asuntos Legales y la Secretaría de Educación, Cultura y Asuntos Sociales. Entonces, eh, si esos equipos locales están conformados de esa manera, lo que tienen que hacer, y creo que una de las formas es invitar también gente de nuestros lugares de trabajo, que veamos que sean activos, proactivos, ¿verdad? ¿Cómo vamos haciendo que la gente vaya metiéndose ahí, ¿verdad? Como a colaborar, que vayan aprendiendo. Yo creo que los que estamos ya metidos en estos equipos de trabajo es porque hemos tenido esa experiencia, a veces esa inducción y ir trabajando como de esa manera, ¿verdad? Para ir concientizando, para ir promoviendo, para motivar, y somos nosotros los que debemos de hacer ese trabajo a nivel local. Aquí tengo eh, una, como una historia de las hormigas, que ustedes se han quedado viendo. eh, a veces hay una técnica en psicología que se llama contemplación y a veces cuando veo un caminito de hormigas o de sonpopas, comienzo a observarlas, ¿verdad? Y en realidad es una técnica muy relajante porque estamos enfocados en el aquí y el ahora y verlas como a veces hasta incluso trasladan hojas más grandes que ellas y de todo. Yo digo, qué esfuerzo que hacen, pero qué trabajadoras que son. Eh, y antes en unos grupos que tenía, yo les decía que teníamos siempre una lectura de cómo era el comportamiento animal, porque si realmente nos damos a la tarea de observar ese comportamiento, podríamos aprender muchos de ellos. O sea, nosotros los seres humanos nos jactamos de ser muy inteligentes y en realidad yo creo que nos quedamos cortos. Si realmente sabemos cómo es que trabajan los animalitos y qué es lo que realmente hacen, ya podríamos aprender de ellos muchas cosas muy valiosas, porque nosotros tenemos el raciocinio y muchas veces no nos sirve de mucho. Entonces dice, las hormigas son insectos sociales que viven en grupos muy numerosos, se desarrollan a través de la metamorfosis, pasan de ser larvas, luego pupas y finalmente se convierten en hormigas adultas. Las hormigas viven en nidos llamados hormigueros. En un hormiguero puede haber más de medio millón de hormigas. Se pueden distinguir varios grupos de hormigas y cada uno de ellos se encarga de realizar una tarea determinada. La reina es la hembra encargada de poner huevos. Es la única hembra fértil. Es la mamá del hormiguero. Algunas reinas viven más de 30 años. Los machos se aparean con la reina, después se mueren. Las obreras son hembras estériles, es decir, incapaces de reproducirse, que desempeñan diferentes tareas en el hormiguero. Se encargan de su limpieza, de la alimentación de las larvas, etc. Los soldados, especializados en la defensa del hormiguero contra intrusos e incluso contra otras hormigas vecinas. Las hormigas, para comunicarse entre ellas, liberan unas sustancias olorosas llamadas feromonas, que transmiten información de las otras hormigas, por ejemplo, ante la presencia de un intruso. También pueden depositar las feromonas en el suelo para trazar pistas que indican, por ejemplo, dónde han encontrado un buen alimento. Y ahí hay un pequeño crucigrama, me pareció como muy simbólico, porque en este momento podríamos decir, comenzando con estas capacitaciones para los CELS, tenemos un laberinto así, ¿verdad? Y de cada uno de ustedes, los CELS, va a depender
de qué vamos a ir organizando en todo eso para que realmente seamos funcionales, que realmente logremos los objetivos que tenemos y todo. Ustedes saben que de alguna manera yo no soy como tan estructurada ni decir que todos seamos iguales como hacen en la caja, ¿verdad? A nivel de la caja nos piden a veces eh, protocolos, que seamos como todos parecidos, homologar todo. Y yo siempre he criticado de alguna manera esa tendencia. No es que no sea necesario, sí, claro que es necesario, porque muchas personas incluso necesitan esas guías. Pero yo siempre he dicho que las dinámicas sociales eh, son complejas y son diversas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes como equipos locales sean quienes nos vengan a decir a nosotros las necesidades, en lo que quieren trabajar, ¿verdad? Un montón de cosas. Y a mí no me gustaría que fuéramos como tapitas de dulce, ¿verdad? En realidad yo creo que en la diversidad y en todo, y además, si quisiéramos hacer esos moldes, muchas veces no vamos a cubrir con las necesidades de cada lugar, ¿verdad? Entonces, los voy a instar a que ustedes como equipos trabajen como esas hormiguitas, viendo cómo quieren trabajar como equipo, ojalá no sea como grupos, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre el trabajo de un grupo y el trabajo de un equipo. Ya lo vieron en las hormigas, la reina, los soldados, todos tienen diferentes funciones, todas las funciones son importantes, son necesarias. Entonces, y yo creo que la naturaleza y Dios nos dio diferentes habilidades, dones para precisamente eso, ¿verdad? Tal vez yo no tenga habilidad en una cuestión, pero uno de mis compañeros lo tiene mejor, entonces que él se encargue de eso. Y un equipo estratégico, eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Es que movilizar esas habilidades que hay en el equipo de trabajo. Eh, Ayer en una reunión hablábamos sobre la gran necesidad cuando trabajamos en equipo, tiene que haber respeto, un gran respeto por ese trabajo, por las diferencias, por muchas veces incluso no opinar igual, ¿verdad? Pero llegar a consensos. Si nosotros desde nuestros pequeños equipos no podemos lograr eso, sí, pues no lo vamos a lograr en lo macro tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, los insto a que ya que tienen la oportunidad de renovar o incluso de comenzar, pues que nos demos a esta tarea. Ahí podemos ver, esto es como algo muy gráfico, ¿verdad? La casa de las hormigas. Entonces, que ustedes se visualicen como eso, ¿verdad? Ahí está la hormiguita y cómo nos vamos a dividir para poder lograr toda la tarea. No podríamos imaginar que, ¿verdad? Todo ese trabajo que hacen las hormiguitas y muchas veces cuando nos ha tocado lidiar con sonpopas o cosas así, sabemos que hacen unos trabajos increíbles que los que tenemos jardines y cosas sufrimos, pero yo siempre he dicho que bárbaras. Llegan a construir imperios, ¿verdad? Em, Aquí está este mensaje, siempre habrá piedras en tu camino. Depende de ti hacer muros o puentes. Este mensaje me gustó mucho porque en realidad en el trabajo en equipo podríamos construir eso, muros o puentes. Eh, y debemos de escogerlo desde el principio, ¿verdad? Como les digo, desde una posición de respeto, escucharnos, a veces escuchar a las diferentes personas de un equipo de trabajo, incluso un grupo, es muy rico, muy bueno, porque incluso cosas que a uno ni siquiera se le ocurría, pues a otra persona se le puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, es eso, y si yo estoy equivocada o el compañero está equivocado de una forma muy respetuosa, pues hacérselo saber, ¿verdad? No sabemos todo, ¿verdad? A mí me encantaría manejarlo legal al dedillo. Sin embargo, no es mi fuerte, pero como profesional en psicología sí tengo que manejar eh, ciertas cosas desde lo legal, igual todos nosotros como profesionales, eh,
para no cometer fallas legales que luego vayan a ser muy importantes. Entonces, por eso la participación del Departamento Legal en estas capacitaciones con diferentes temáticas, creo que es algo muy importante, porque la caja es tan grande, es un monstruo, siempre digo, es un monstruo enorme, ojalá nunca la perdamos, pero administrar ese monstruo tan grande con tantos puestos y cosas no es sencilla, ¿verdad? No es una función sencilla. A veces es muy fácil nosotros como funcionarios decir, "Ay, que no sirven para nada, que es que no se fijan de esto, que el otro, que estado en la mula, en realidad, porque si fuera tan fácil, pero en el camino de todos vamos a encontrar esas piedras, ¿verdad? Y muchas veces hasta esos muros. Entonces no es sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ponernos en esa posición de flexibilidad? Por eso les digo, nada está escrito en piedra, porque si consideramos que todo está escrito en piedra, primero vamos a sufrir nosotros y segundo vamos a hacer sufrir a otros también, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad conductual y todo siempre tiene que existir, eh, sí, porque es parte de la vida, ¿verdad? Y yo creo que hace las cosas un poco más fácil. Tener flexibilidad no quiere decir que uno no tenga estructura, es que la misma estructura se va haciendo en esa dinámica y tenemos que ir viendo. A veces hay emergentes, a veces tenemos toda una estructura formada y por alguna situación se nos cae y ¿qué tenemos que hacer? Levantar, reconstruir, volver a hacer, inventar, porque si no, entonces nos vamos a quedar estancados. Darwin decía que lo que se queda estancado es el mundo. Hay dos formas de enfrentar la vida. Una es con orgullo, creyendo que lo sabes todo, y la otra es con la humildad, reconociendo que tienes mucho por aprender. No recuerdo, pero me gustó esa frase. Yo soy de imágenes y a veces de dichos, me quedo como con ciertas cosas, ¿verdad? Y decía, eh, voy a aprender, pero yo también puedo aportar, ¿verdad? Entonces, en los equipos de trabajo aprendemos de los otros, estamos abiertos para hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y no generar más bien barreras, y también puedo aportar, porque no me cabe la menor duda de que todos tenemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, un montón de cosas, y eh, eso debemos de hacerlo. Siempre me he caracterizado por tratar de hacer las cosas correctas, se los he dicho en otras capacitaciones. No sé qué tanto estaré bien para decir lo que es el bien y el mal, pero sí creo que la mayoría de las personas sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? Y creo que es una forma de guiarnos en todo lo que hagamos en la vida, que somos seres humanos y que podemos tener errores, defectos, lo que sea. Nadie en esta vida es perfecto. Y cuando tenemos errores, pues si la posición de nosotros es aprender de esa gran falla que pudimos haber tenido, pues yo creo que el aprendizaje incluso es más significativo cuando hemos metido la pata, ¿verdad? Pero no se vale bombetear. Yo utilizo ese término en mi familia y en todo lado. Y bombetear es hablar por hablar y solamente poner ahí obstáculos y todo. Y sabemos que existen personas que son así. Eh, no bombeteemos. O sea, lo que hagamos, hagámoslo con seriedad, hagámoslo con argumentos, este, respetando, ¿verdad? Puede hacer que yo me ponga en una posición muy estricta porque mi percepción o mi opinión es de tal manera, pero tener esa humildad de decir, voy a escuchar y en ese momento no lo logré, porque también tendríamos que trabajar en algún momento lo que es la inteligencia emocional, porque es muy importante estar regulado emocionalmente para poder trabajar en grupos y poder trabajar con gente. este, Tener la humildad de decir, ah, puchi, sí, yo me encloché, me puse ahí muy terca tal vez, y,
No, le voy a decir al compañero que lo estoy analizando con la almohada en la casa y sí, mira, qué importante es, ¿verdad? A veces yo digo, hay compañeros que nos encienden el bombillo y yo digo, wow, qué dicha que conversé con esa persona porque me encendió el bombillo y posiblemente si no hubiera estado ahí, al rato hubiera cometido algún error. Cuando puedas, da el apoyo que un día te hizo falta. Yo creo que todos en esta vida, ayer hablando con un sacerdote que dejó de serlo, le decía yo que yo no creo que en esta vida los seres humanos no pasemos por cosas difíciles. O sea, es la montaña rusa. Pasamos por cosas muy lindas, pero tampoco podemos decir que todo es catastrófico y que es feo y que la vida es terrible y que esto y que el otro, no, tampoco, ¿verdad? Yo creo que hay de todo y precisamente de ese todo tenemos que aprender. Y cuando hemos pasado por situaciones muy complejas, muy difíciles, a veces a nivel familiar, a veces a nivel laboral, en este caso el sindicalismo, ¿verdad? Es más, desde las cuestiones laborales, yo creo que todos hemos tenido que pasar por ciertas situaciones de injusticia, eh, en manejos que uno dice, pero ¿de dónde sacaron eso, verdad? Etcétera, etcétera. Y vamos aprendiendo en el camino. Entonces, que esa experiencia y que ese conocimiento lo podemos aplicar con otras personas y como el día de hoy, aprovechando para aprender un montón de cosas, porque por ejemplo, desde la exposición de don Vladimir y de la abogada, pues a mí me quedaron un montón de cosas y ya estaba ahí comunicándome con Katy, retomemos, hagamos tales cosas para ir construyendo todo esto que queremos hacer en conjunto. Entonces, utilicemos eso siempre para ayudar, no para destruir. Porque al final de cuentas, las malas obras, las malas intenciones se nos devuelven. Y yo a eso le tengo mucho miedo. Dice, cuídate del síndrome del SAP. La S, soberbia, es sentirse superior o mejor que los demás, lo que provoca rechazo y distancia a los demás. El soberbio nunca es feliz, pues pone máscaras de lo que no es. La arrogancia es la actitud de alguien que tiene una autoestima inflada. Es quien cree tener más derechos y privilegios que otros y exige sin tener que hacerlo. La P de prepotencia es la actitud de quien quiere poner su poder o su autoridad sobre otros para sacar un provecho y siempre lo hace abusando de su autoridad. En los grupos humanos, lastimosamente, y aunque no lo entendamos, yo a veces me siento decepcionada, me siento muy triste, porque yo digo qué lindo sería el mundo si realmente lo que todos quisiéramos hacer es ayudar y ayudar entre todos. Eso sería otra cosa. Pero existen personas así, ¿verdad? Que no lo sabemos muy bien actualmente, ¿verdad? En una posición de poder se va haciendo todo a conveniencia y se van colocando un montón de cosas y tenemos que lidiar con esos obstáculos y esas barreras enormes, como lo decíamos hoy en la mañana. Eh, ¿Vienen tiempos difíciles? No, ya estamos como en medio del huracán, yo diría, y ahora tenemos que soportar, resistir y ser una estrategia para entonces poder que el barco no se nos hunda más de lo que ya está hundido, ¿verdad? Entonces, estos 4 años yo lo siento políticamente hablando, como que tenemos que para realmente seguir flotando, ¿verdad? Como cuando Ciprosimeca en algún momento se dijo que ya estábamos a punto de quebrar y que esto y que el otro. Se han buscado estrategias, un montón de cosas para que el barco no se termine de hundir y es posible. Para mí la palabra no se puede o imposible no existe. Siempre hay
decía un profesor de la universidad, un venezolano que nos vino a dar una capacitación en la UCR hace muchos años, por más oscuro que esté el panorama, siempre vamos a tener que buscar ese punto de luz. El punto de luz. El punto de luz es la salida, como el laberinto de la hormiguita que vimos, ¿verdad? Siempre va a tener que haber una salida y agarrarnos de eso, por más difícil que sean los tiempos, pero siete cabezas piensan más que uno. Entonces, por eso es muy importante que nos unamos. Luego está la O de obstinación, de terquedad. Es aquella persona bastante terca, lo que siempre se, eh, la que siempre se encierra en su propia opinión, no escucha ni atiende a las ideas de los otros. Alguien encerrado en sí mismo. Las personas egocéntricas creen, a veces las perfeccionistas también pueden caer en ese tipo de conductas porque no hay nadie más que lo haga mejor que esa persona, ¿verdad? Y en realidad eso genera en esa persona más bien un desgaste muy grande porque quiere resolverlo todo. Pues en algún momento de mi vida yo quise resolverlo todo y una de las cosas es que yo solita la caja no la puedo salvar, ¿verdad? Trabajaba montones, me quemé laboralmente y todo, pero mi jefe me dijo, no la vas a salvar la caja, o sea, y dije, sí, tengo que agarrar ese consejo de mi jefatura. Algún momento dije, uy, qué bárbaro, ni siquiera ver lo que estoy haciendo. No, sí, claro que lo veía. Eh, pero para que me cuidara me dijo, no vas a salvar la casa. Pero aquí estoy intentando salvar nuestra hija, la caja, salvarnos a nosotros mismos y salvar nuestro pueblo. Pero tenemos que buscar la forma, ¿verdad? Y echándonos todo encima, unos cuantos, tampoco va a ser así. Por eso me han visto ustedes muchas veces en comunicación de los y todo, diciendo que este trabajo es de cada uno de nosotros, de todos, de los que estamos en el CEN, de los afiliados, de esto, porque en realidad es así, o sea, es trabajo para defender los derechos, como decía la licenciada Salas hoy, como trabajadores, para defender los derechos de salud de nuestra población, para eh, ojalá lograr hacer esos puentes, buscar soluciones en conjunto, pero no que nos venga Tolillo con el dedo, ¿verdad? No que venga a negociar, porque lo que he visto en algunos momentos es negociando, pero eso, negociar es pongámonos de acuerdo los dos, ¿verdad? Pero muchas veces es nada más como para que se queden queditos. Por eso, la imagen de nosotros como sindicato, como equipos que trabajamos, tratemos de hacerlo no desde una manera de conflicto, más bien de solución, que va a ser uno de los temas que también les vamos a traer sobre resolución alternativa de conflictos, para que ustedes también vayan manejando algunas temáticas, ¿verdad? Que sean importantes, por lo menos lo general, ¿verdad? Para que realmente nuestros equipos de trabajo logren los objetivos que tenemos. Las 5 P del trabajo en equipo. Confianza. Cada miembro del equipo confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Coordinación. Se coordinan actuando de forma organizada en la gestión de tiempos y tareas. Compromiso. Los miembros ponen todo su empeño en alcanzar los objetivos propuestos. No nos recargamos, ¿verdad? Hay un video que se los voy a pasar, que me imagino que lo han visto tal vez, que es un video de una carreta donde algunos se empujan y los otros nada más van sentados, ¿verdad? No, eso no es trabajo en equipo. Complemento, cada uno domina una habilidad, lo que les decía, ¿verdad? O un conocimiento, complementando las labores. Y comunicación, que es algo demasiado importante. Los miembros se comunican con el fin de comprender, analizar, realizar y tomar decisiones. Entonces, sí me gustaría ahora como escucharlos, ¿verdad? Para ver si
pueden estar dispuestos o si se contactan con nosotros para decirnos que sí y tomarlos en cuenta como expositores de la próxima vez, que me encantaría ver ese trabajo y las cosas que han logrado, como decía don Vladimir, los aciertos y desaciertos, todo, ¿verdad? Sería un buen panorama para agarrarnos de eso, ¿verdad? Creo que no sé cómo funcionan cada uno, pero yo pensaría, esto es una pequeña guía, que lo que primero tiene que hacer uno, yo creo en los diagnósticos. Ayer ese sacerdote me decía que los diagnósticos son etiquetas y yo creo en el diagnóstico para resolución, ¿verdad? Para manejo y en el caso de pacientes, para el tratamiento que se deben de tomar. Si no tenemos un diagnóstico preciso, un diagnóstico diferencial, va a ser muy difícil. Y ahí, como todos sabemos, todos los que trabajamos en salud, eh, hay muchos diagnósticos que se parecen, ¿verdad? Y entonces eso sería una gran bronca. Entonces, el diagnóstico de necesidades del lugar de trabajo es algo muy importante. El plan de trabajo con objetivo general, objetivos generales y específicos, la organización del equipo de trabajo según las necesidades, como les decía. Yo me imagino que las necesidades de Punta Arenas son iguales que las necesidades ¿de dónde les digo? Del norte, del área del norte, ¿verdad? Entonces, ustedes son los ojos, son los oídos en esos lugares para ir viendo, digamos, y poder entender de alguna manera esa dinámica. Si queremos hacer lucha a nivel, digamos, de Ciclosimeca Caja, ojalá tuviéramos un mapeo, un panorama muy claro. Acuérdense también que no solamente están los equipos sales y delegados, sino también están las sectoriales, y a través de las sectoriales se pueden coordinar un montón de cosas también. Todas las sectoriales nos reunimos una vez al mes para ver necesidades. Entonces, a mí me encanta Ciprosimeca porque Ciprosimeca tiene una estructura muy funcional, pero para que funcione necesitamos gente y gente comprometida, gente que realmente quiere trabajar y aportar, ¿verdad? Pues las puertas están abiertas, ¿verdad? En realidad hay mucho, mucho trabajo por hacer, eh, y hay que seguir, ¿verdad? No podemos cansarnos. Luego también es importante ver esas necesidades de capacitación. De alguna manera tenemos como un bosquejo o algo ahí desde nosotros como comisión, porque habíamos pasado un instrumento en algún momento, creo, si no me equivoco, no era con la otra capacitación que tengo de afiliados, pero creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y ustedes han visto que también a veces hay temas que quedan ahí, como ahora, evaluación del desempeño y temáticas de ese tipo, pero a veces hay emergentes también. Entonces, ¿cómo meter emergentes también en esa estructura de capacitación cuando algo es urgente, ¿verdad? Y tal vez podamos buscar entonces un recurso para que nos hable de eso, ¿verdad? Y poderlo movilizar. Y como decían ahora, ya la doctora, la licenciada Salas, cuando ya es una cuestión muy personalizada, porque acuérdense que esto es, en la función de ustedes, trabajar con funcionarios, irlos sensibilizando, hacer conciencia, todo eso. Trabajo en hormiga también yo lo he manifestado en varias ocasiones, tiene que ver con que, por ejemplo, la compañera que se va a encargar o las personas que se van a encargar de educación busquen espacios en los lugares de trabajo para hablar con la gente, a los pacientitos que están ahí en espera de farmacia, en espera de las consultas. Tenemos gente ahí, como dicen, cautiva, ¿verdad? Que la podemos aprovechar para ir cambiando toda esta idea de los sindicatos, porque hay una guerra muy fuerte, lo dijo don Vladimir, de la política, del gobierno, para satanizarnos, para decir que los malos de la película somos nosotros, que nosotros no dejamos trabajar así
como las instituciones públicas tampoco. La cuestión de que fomentan que el sector público es enemigo del sector privado. O sea, todas esas estrategias lo que buscan es división. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora para poder resistir es unión, ¿verdad? Y si no lo hacemos de esa manera, no lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, vamos a salir perdiendo todos. Yo a veces digo que incluso la oligarquía, como elegantemente lo decía don Vladimir, este, que ahí ellos creen que si nosotros posiblemente van a poder hacer funcionar el mundo, pero no es así, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que nosotros los trabajadores privados y también públicos somos los que sostenemos toda la economía, ¿verdad? Nacional y mundial. Entonces, eh, pero pintan un panorama tan negativo, tan feo, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que ir limpiando eso poco a poco. Yo como profesional siempre en los grupitos de PINEC, en los grupitos así, hacerles ver la importancia de la salud, de tener ese derecho, ustedes ya vieron desde los años en que se comenzó a gestar todo eso, y eso no se logró de la noche a la mañana y no se logró cayendo del cielo, o sea, la gente tiene que aprender eso, ¿cómo vamos a hacer? Ahora le decía a Katy, que vamos a publicar vamos a ver, editarla, ella es la que sabe de esas cosas. Yo he ido aprendiendo cositas, pero no soy que hay que trabajar eso y ojalá sacarlo en los medios de comunicación de Ciprosimeca, que eso quede ahí para que la gente pueda escuchar, consultar, buscar otras formas, como decía don Vladimir, hacer boletines, no sé, todo lo que se nos pueda ocurrir para ir generando una cultura sindical positiva, o sea, los contrapesos son importantes, el gobierno lo que dice es que no, pues no son importantes, ¿verdad? Pero sí son importantes, porque si no, entonces, sí, la gente haría lo que quisiera, ¿verdad? Entonces, no, eso es lo que tenemos que hacer, contrapeso. Y el contrapeso solo lo vamos a lograr si hacemos unión. Y si en algún momento hacemos una huelga, que creo que ese es un tema muy importante para que también trabajemos aquí, el derecho a la huelga, ¿verdad? Cómo organizarse, todo ese montón de cosas, es algo muy importante, no es nada más porque se nos ocurre como muchos sindicatos hacen, ¿verdad? Huelgan el martes, no, no, no. Eh, eh, el doctor Salvatierra y yo estuvimos trabajando el año pasado en esa cuestión de que habían prohibido las huelgas y usted estaba presentando como un proyecto o algo en la Asamblea Legislativa Intersindical y trabajamos el licenciado Tencio, Salvatierra y yo sobre eso indicando por qué no era válido que no nos dejaran hacer huelgas, ¿verdad? Esos procesos son lentos, chicos, y digamos, pero no por eso debemos de desistir, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es realmente informarnos muy bien, capacitarnos muy bien, organizarnos como las hormiguitas, lo mejor que podamos cuando queramos hacer un movimiento de ese tipo, pero sabiendo que la gente nos va a apoyar. Pero cada vez que vamos a movimientos de ese tipo y no hay respuesta, sí, pues es muy desmotivante y aparte nos constituimos como en el hazme reír del gobierno porque ellos ven que no hay fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos? Yo los insto a que ustedes como equipos locales se vayan visualizando cómo podemos hacer ese trabajo a nivel de compañeros, a nivel, digamos, de pacientitos y todo, porque tenemos que trabajar con asesoramiento. Esa es la idea, digamos, de esta presentación. Ahí les dejo, digamos, eso, ahí la jefa mayor es la doctora Zumbado, ¿verdad? Y yo creo que con ella podemos hacer, como les decía, ella es una persona muy activa, muy inteligente, muy carga.
y podemos ir, pero que ustedes sepan que nosotros estamos para ayudarles, colaborarles con los insumos que ustedes necesiten, que no se sientan solos, que entre todos nos ayudemos y que vayamos generando todo ese trabajo que es necesario. Bueno, esta es mi exposición como para hacer una síntesis, una integración de todo. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algunos comentarios y recuerden, eh, eso queda de tarea, por lo menos para la próxima capacitación, porque sí me gustaría ver, con esto de las reuniones virtuales podríamos hacer muchas cosas, incluso ahora, a mí me encantan los encuentros, ¿verdad? Me encantan los encuentros porque, bueno, uno de todas maneras, después de la pandemia uno casi no se ve. Eh, por la situación económica decimicrosimímica, pues la cuestión presencial, las actividades presenciales no se pueden hacer mucho por el momento. Sí, pero visualicemos que tal vez para el otro año podríamos planear hacer un encuentro entre nosotros y compartir aprendizajes y un montón de cosas. Entonces, que ese trabajo que vamos a comenzar o que vamos a reestructurar o que vamos a fortalecer, y lo podamos ver en un momento plasmado y que podamos crecer todos juntos. Eso, ese es como el sueño que yo tengo de todo este trabajo que estamos haciendo con mi equipo. Les agradecemos mucho, yo les agradezco mucho la atención y creo que estos espacios de formación son sumamente importantes y como equipo tenemos un super equipo muy comprometido y vamos a seguir haciendo lo mejor por formarnos entre todos, ¿verdad?